amar lo que Dios ama, como Dios lo ama. Y Dios ama muchas cosas, realmente Dios ama muchas cosas. Dios ha creado muchas cosas de las cuales Él disfruta de su creación, de todo lo que ha hecho, de sus ángeles, imagínate lo que nosotros no conocemos hay allá en su reino, ¿verdad? Él disfruta, ama todas esas cosas. Ama sus planes, ama sus visiones, ama mucho. Vamos a acercarnos aquí a este mundo, a nosotros. Nos ama mucho a la persona que es obediente, ama a la obediencia, ama la santidad. Dios ama la integridad. Dios ama al justo cuando se acerca a Él a orar. Dice la palabra, la oración del justo es el gozo de Dios. Ama eso. Dios ama muchísimo cuando nosotros nos acercamos a Él a buscarlo en intimidad, a tener ese contacto con Él, a hablarle, a escuchar su voz, aprender de Él como Él, solamente Él sabe hacerlo, enseñarnos por medio de su Espíritu Santo. Él ama a esa persona que tiene esos deseos, a la persona de fe, ¿ok? Una persona agradecida, Dios la ama profundamente. Dios nos ama a nosotros cuando estamos reunidos aquí. Él ama vernos cuando no tenemos bronca, cuando realmente estamos reunidos en armonía. Eso, la armonía entre nosotros, cuando nos apoyamos unos a otros, cuando realmente está funcionando, el prójimo se están amando los unos con los otros. Él ama eso. Ama cuando lo alabamos, cuando lo adoramos. Yo me imagino al Señor viendo, ahí están mis hijos el domingo otra vez, y todos los días trayendo primicia, y el Señor viendo, gloria a Dios, dándome lo mejor, poniéndome en primer lugar, y Él disfrutando porque Él anhela eso, y nosotros alabándole, adorándole. Él ama eso. Pero hay un amor de Dios que es difícil de entender, de comprender algo en Él, que bueno, nos toca es aceptar que Él es así, y tiene que ver con su amor por el pecador. Su amor por el pecador. Y nosotros acá podemos ver en su palabra algunas referencias importantes de cómo Él ama al pecador. Y el llamado hoy yo creo que tiene que ver con esa reflexión. O sea, Dios ama al pecador de esta manera. Yo tengo años llegando a la presencia del Señor. Yo tengo años escuchando la palabra del Señor. Yo tengo años sirviendo, alabando, adorando al Señor. Pero realmente ese amor de Dios hacia el pecador, ¿cómo yo estoy amando al pecador que Dios tanto ama? Y utilizamos el versículo, uno de los versículos más predicados en toda la historia del cristianismo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Amó, estamos hablando del amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo, sin excepción, todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, murió por todo tipo de pecador, pero a veces entender que murió por alguien que llevaba una vida en el pasado, que tenía problemas en sus matrimonios, que era muy violento, muy agresivo, o problemas con los hermanos, o problemas de todo tipo, como niveles de problemas, pero murió por todos. O sea, por los más pecadores, por los más terribles pecadores, igualito murió. Y Jesús dio su vida. El Padre le tuvo que proponer al Hijo: Hijo, el mundo se está perdiendo, las almas se están perdiendo, me duele en el corazón, necesito hacer algo para poder salvar al mundo. Y cuando habla de mundo no está hablando de su creación como tal, las cosas materiales, está hablando de las personas, las cosas materiales, las plantas, los animales. Eso no tiene que creer. El que tiene que creer es el ser humano, el pecador. Y todo le da la oportunidad a todo el que cree para salvarlo y darle vida eterna. El Padre le habrá dicho a Jesús eso: Hijo, ¿tú aceptas? Y Jesús, obviamente, ya sabemos que aceptó la propuesta, porque Jesús ama lo que el Padre ama, como el Padre lo ama. Por eso fue capaz de hacer lo que hizo.
Y aquí estamos todos nosotros, pecadores, reunidos porque un día nos rescató allá en ese mundo donde nosotros estábamos, donde no le conocíamos, y nos ha traído a su presencia. Y hoy es maravilloso poder gozar de la bendición de conocerle, de conocer su voluntad y de poder hacer su voluntad. Jesús viene a la tierra y comienza fielmente hasta el final a hacer lo que el Padre le había encomendado. Y Jesús ministraba desde niño y todo se sorprendía y Dios le iba honrando. Jesús comenzó su ministerio, comenzó a sanar personas enfermas, comenzó a liberar a personas oprimidas, endemoniadas, a hacer tantos y tantos y tantos milagros. Pero en medio de todo eso hay algo importante. Hay muchas referencias en la Biblia de cómo Jesús le llegaba a los pecadores y cómo los amaba. Y amándoles, llegándole a los pecadores con amor, cómo los pecadores se convertían y eran transformados por el Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo varias veces: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo. Yo no he venido a buscar a personas enfermas porque no necesitan médico. Yo no he venido a las personas justas, yo no he venido a buscar los justos. Si tú estás en la iglesia y me alabas y me adoras, todo está bien. Pero a lo mejor hay una oveja perdida. Yo he venido lo que estaba perdido, a buscar lo que estaba perdido. Y entonces Jesús comienza precisamente a cumplir ese propósito de Dios y comienza por medio de la palabra y presentándose al pecador, pero con mucho amor. Vamos a ver con las referencias que tenemos que en estas referencias los pecadores no se habían hecho cursos de teología, cursos de doctrina cristiana, no habían ido a encuentros con Dios para poder santificarse y purificarse para que pudieran recibir a Jesucristo, sino que Jesucristo, y lo vamos a ver, llegaba en la condición en que los pecadores estaban. Así llegaba, así les ministraba. Nosotros muchas veces queremos convencer a los pecadores en nuestra fuerza. El pecador, nosotros le presentamos a Jesús. Si el pecador sabemos que por la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo se encuentran con Jesús, no hay forma de no ser transformados. Los que se encontraban con Jesús eran transformados de una manera espectacular. Dentro de estas personas nosotros podemos ver que le llegó a muchos tipos de pecadores. Porque si nosotros mencionamos pecados, podemos mencionar mentira, chisme, todo es pecado, ¿eh? El egoísmo, la envidia es pecado, el orgullo, la vanidad es pecado. ¿Entiendes? Pero si le vamos subiendo el tono, ¿entiendes? Comenzamos a hablar otros pecados y Él murió por todo. Homosexuales, por machistas, por feministas, por drogadictos, por todos los que cometen pecado. Nosotros no somos más que ninguno, somos iguales. A lo mejor nuestras debilidades son diferentes los unos con los otros. Murió por los sádicos, por los violadores, murió por ellos. Y Jesús murió para salvarlos. Por los asesinos, por los terroristas, por los peores terroristas. Jesús vino a salvar aún a los que los crucificaron en la cruz. No hay mucha referencia respecto a eso, pero por lo que la palabra dice, estoy seguro que sí, porque por alguna razón Jesús en la cruz le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estoy convencido que después que Jesús muere y resucita, que está el ministerio del Espíritu Santo, yo estoy seguro que muchas de esas personas fueron visitadas por el Espíritu Santo, incluso de los que llevaron a Jesucristo a la cruz. ¿Qué es lo que sabemos por la palabra? Si alguno de ellos haya hecho lo que haya hecho, creyó
y se arrepintió, Jesús lo salvó. Me dicen muchas veces, yo lo he escuchado muchas veces y me han preguntado cuando yo predico a alguien, pero es que yo no puedo aceptar que Dios perdone a este y a este, una persona que viola a tantas personas y que viola esto y que roba aquí y que mata allá y que trafica aquí. Yo no puedo entender que Dios sea así. Bueno, está bien, no lo entienda, pero la Biblia dice claramente cuál es la voluntad de Dios. Nosotros estamos todo el tiempo oyendo del Señor. Venimos a la escuela, venimos a hacer los cursos posibles para aprender cada vez más de Dios, portarnos bien, santificarnos. Y resulta que el ladrón en la cruz se salvó ahí, hizo todo lo que le dio la gana. Estaba en la cruz. Porque ¿qué es lo que dice el pasaje? Para todo aquel que en Él cree. Pero falta algo. Jesús vino, ¿verdad? No a salvar a los justos, sino a llamar a los pecadores ¿qué hizo el ladrón en la cruz? Creyó, ¿verdad? Se arrepintió. Jesús lo salvó ahí. Y nosotros aquí dándole y dándole. Y a veces el evangelio no es fácil. Y dale. Y cuidando la salvación con temor y temblor, perseverando hasta el final. Y el hombre, mira, en vez de nosotros decir vamos a vivir la vida, porque al final, porque Dios hace como le da la gana. Yo era un niño. Mi papá dijo, esto no estaba en la prédica, me estoy acordando. Mi papá me dijo un día, pero es que para que yo voy a ir y me voy a confesar, yo hago lo que sea, porque total, al final de mi vida Dios me va a salvar. Su vida fue un desastre, pero un auténtico desastre. Y el año pasado, el momento más especial y más bonito que yo viví con mi papá fue el momento que él tuvo una caída que le llevó a la muerte, pero en medio de ese proceso aceptó a Jesús. Qué misericordia la de Dios, hermanos. Qué misericordia, porque qué clase de tentación papá hizo. La vida del malandro, una vida de una persona pecadora es un desastre, hermano. Todo el que es pecador de la vida es un desastre. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Un desastre, hermano. Es mejor ponernos al día con el Señor y vivir una vida bien mientras el Señor nos viene a buscar. Amén. Pero lo cierto es que Dios hace como Él quiere. Jesús se presentó. María Magdalena era prostituta, la mujer samaritana, 5 maridos. Ahora, de paso samaritana, los samaritanos eran líderes en idolatría. Eso tiene que ver con hechicería, con brujería y con todo lo más oculto de lo peor. Y por el tema cultural yo me imagino que la mujer samaritana estaría influenciada mucho de eso. Y el Señor Jesús le llega a ella así, en un lugar donde ella está sola, no había más nadie, y él le llega ahí, y los demás que tienen las mentes, tú sabes, que se le meten pajaritos extraños, viendo que Jesús, pero bueno, él dice que es el Hijo de Dios, que viene a salvar el mundo, que perdona los pecados. ¿Qué hace con esta mujer adúltera ahí él solo, esperando que caiga la noche? ¿Qué sé yo qué pensaba la gente? Y eso es lo que estaba era amándola más que los maridos que un día quisieron tener algo con ella, amando su alma, amando salvarla, viéndola con misericordia hacia Jesucristo, y lo juzgaban y lo señalaban. Había hecho ella cursos y cosas, se había santificado, estaba bautizada. Jesús se le manifestó en esa condición. Eso lo hacía siempre. Eso lo hizo con los discípulos que los llamó. Sígueme, le decía a los discípulos, como a Mateo. Y entonces se llevó a Mateo, ¿verdad? Cobrador de impuestos, todos los cobradores de impuestos corruptos, de malas costumbres, muy malas costumbres, y se lo lleva. Y entonces cuadran reunirse en la casa de creo que la misma propia casa de Mateo, si no me equivoco, y llegan los publicanos, los cobradores de impuestos, los pecadores, todos se reúnen, y los fariseos viendo a Jesús hablando con ellos. ¿Qué hace si ahí? Ese no es el Salvador del mundo, dice él.
pecadores con publicanos. Nuevamente Jesús repitió aquellas palabras de que yo no he venido a buscar a los sanos, no tienen necesidad de médico, yo he venido a buscar a los enfermos. Jesús lo hacía constantemente. Pero hay más, tú dices, ay no, pero él era un corrupto, no era tan. La otra, bueno, era una adúltera, pues le gustaban los hombres o qué sé yo. Está bien. Pero ¿qué tal el caso de Saulo de Tarso? ¿Ah? Un erudito en la materia de los hebreos y de la ley, ¿verdad? Y llegaba a perseguir a la iglesia cristiana. Oye, nosotros estamos acá, nosotros oramos por los pecadores, ¿vale? Nosotros oramos por los delincuentes para que Dios los transforme y estamos aquí alabando y glorificando a Dios. ¿Te imaginas que entre Saulo de Tarso sin conocer al Señor ahorita por esa puerta y nos vengan a buscar y armen un alboroto aquí y nos lleven a unos cuantos de nosotros presos y algunos nos maten? Eso era lo que hacía Saulo. ¿Y qué es eso? Terrorismo. Y tú dirás, ¿cómo Dios puede perdonar a Saulo? Pues Dios es Dios. El amor de Dios es muy grande. Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Entiendes? Dios es misericordioso. ¿Quieres saber qué es misericordia? Eso. Y no le niega oportunidad a nadie. ¿Qué pasó con Saulo? Yendo precisamente en una oportunidad a buscar a los cristianos para entregarlos, para asolar, porque eso es lo que hacía él, asolar a la iglesia del Señor Jesús. Jesús se le aparece y tiene un encuentro y Saulo ve y escucha la voz de Jesús y ve una luz y lo deja ciego 3 días. Y Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y esa situación que Jesús mismo, cuando Jesús se te aparece, como dije al principio, si Jesús se te aparece con un propósito y tú te encuentras con Él, no hay forma de que no seas transformado. Pablo termina su ministerio diciendo las siguientes palabras. Bueno, termina su ministerio, no, en algún momento su ministerio dice estas palabras. Habiendo yo sido antes blasfemo, me puedes perseguir, 1 Timoteo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese amor del Padre, ese amor de Jesús pudo transformar a esta persona que era ignorante de quién era Dios, que era ignorante de que Jesucristo realmente era el Salvador del mundo. Y dice el otro versículo, dice, palabra fiel y digna de recibir, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, sin excepción, de los cuales yo soy el primero. Entonces, entre nosotros tenemos que cuidarnos. Yo siento eso. Tenemos que cuidarnos muchas veces, porque nosotros, ¿sabes qué? Estas cosas no son fáciles, pero son posibles porque Dios está con nosotros. Y son cosas que tenemos que tener decisión y tenemos que ser obedientes a Dios. La obediencia no es fácil, es perdonar. No es fácil, pero tenemos que, ¿verdad? Tenemos que perdonar. Nosotros no podemos ver a los pecadores muchas veces, los que vienen contra nosotros, nuestros enemigos. ¿Entienden? Son personas que no conocen realmente a Dios, no han tenido una oportunidad de conocer a Dios y por eso hacen lo que hacen. Pero nosotros, ¿qué empezamos a hacer? A los que se meten con nosotros, que son nuestros enemigos muchas veces, y a los que no, y comenzamos a decir muchas veces, y estoy diciendo a la gente que va para la iglesia los domingos, católico, cristiano, esa persona no merece haber nacido. Dios no tenía por qué haber permitido que esa persona naciera. Es un desgraciado, es un maldito. Y comienza, hermano, en la iglesia. Fuera de la iglesia más, muchísimo más. Pero en la iglesia también pasa. Y eso no es correcto, porque así no ama a Dios a los pecadores, ¿eh? Así no es como Dios los ama. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Jesús dijo, ora por tus enemigos, ámalos.
Es fácil, ¿no? Ay, ámalos. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Haciendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Maldecir o vamos a bendecir? Y cuando Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos y nos manda a ser buenos con ellos, aunque ellos sean malos con nosotros, y nos manda a bendecirlos, es porque Él sabe que a través de eso que nosotros estamos haciendo, su amor se puede manifestar en esa persona. Se abren puertas para que Dios pueda manifestarse a esa persona, se pueda manifestar el amor de Jesús en esa persona y Jesucristo lo pueda rescatar, porque después de que Jesucristo se va, hay algo que Dios lo determinó así. Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Nos dejó a nosotros ese encargo, esa responsabilidad es nuestra. Para el mundo es locura, pero el evangelio para los que creemos es poder de Dios para salvación. ¿Y qué estamos haciendo con el evangelio? Estamos haciendo el trabajo. Pero ¿será que lo estamos haciendo con amor, con ese amor como Dios ama que lo hagamos, o de cualquier manera? Entonces el llamado a la reflexión. Así Jesús se manifestaba. Una confirmación más es Zaqueo. Nosotros leemos en Zaqueo, eso está. Podemos poner el pasaje para que quien lo quiera leer lo pueda leer, que está en Lucas 19 del 1 al 10. Jesús iba a entrar a Jericó, ¿verdad? Zaqueo oye la fama de Jesús y todo esto, y Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo era un jefe de publicanos, es decir, el jefe de los corruptos era Zaqueo, ¿sabes? Y tú vas a ver que sí. Lo cierto es que Zaqueo tenía una necesidad de ver quién es ese Jesús. ¿Quién es? Pero él era pequeñito. Y es que resulta que había mucha gente cuando eso iba a pasar. Y entonces Zaqueo se subió a un árbol. Llegó Jesús y le dice: Zaqueo, ve a tu casa porque yo necesito estar contigo ahí esta noche. Zaqueo se fue emocionado. Jesús, el gentío, a mí, yo soy ladrón. Yo exploto a los, yo primo hasta los más pobres y todo. Y va para mi casa. Pero es que resulta que dice la palabra, y lo podemos ver si la siguen, que se fue hasta alegre para su casa porque de verdad se sorprendió, pues. Y Jesús luego va a su casa y tienen ese encuentro. Zaqueo era otro, o sea, era una persona que Jesús se le manifiesta en su condición como él estaba ahí, pecador, así. El amor de Dios es eso, es misericordioso, así. ¿Qué le dice Zaqueo? A los pobres le daré. Después que claro, que tiene ese encuentro con Jesús, que conversa con Jesús, a los pobres le daré la mitad de todos mis bienes, Señor. Y si a alguien le he quitado algo, se lo voy a dar cuatriplicado. ¿Por qué dijo eso? Porque no le había quitado nada a nadie. Y eso se iba a la casa de ellos así. ¿Entiendes? Y a veces no entendemos eso del amor de Dios. Es difícil, pero es hermoso. Uno que tiene años conociendo la palabra y sirviendo al Señor, es hermoso ver la conversión de los más pecadores. Nosotros que por muchos años le hemos servido, siempre me recuerdo de las palabras que Jesús dijo: al que más se le perdonó, más amó. Nosotros en Venezuela, bueno, siempre hacíamos, allá siempre hacíamos, y la iglesia lo sigue haciendo, pues, encuentros donde van personas que no conocen al Señor, son encuentros que nosotros hacemos para presentarles a Jesús, ¿entiendes? Para presentarles a Jesucristo.
Y entonces es una oportunidad muy especial y mucho mejor que hacer de otra forma de llegarle a los pecadores. Porque de verdad que solo Jesús es Jesús. Yo no me voy a ir a un sitio, o sea, no hay referencias de esto en la Biblia, pero si yo le voy a predicar a una prostituta, yo no me voy a meter dentro de un prostíbulo, porque yo soy hijo de Dios y soy santo y amo como Dios ama a los pecadores. Porque cuando yo vea lo que veo y soy hombre, y no soy de lo que me gustan los hombres, sino las mujeres, y veo eso, y la carne es débil, puede pasar de todo. Entonces es importante minimizar los riesgos, pero hay formas de cómo predicar y los terrenos, dónde predicar y cuándo predicar. Para eso nuestra relación con Dios, para hacerlo en el tiempo correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta. Nosotros hacíamos esos encuentros y llegaban personas de todo tipo, pero de todo tipo, estoy hablando de todo tipo. El pecador más pecador que te lo imaginas, ahí nosotros lo recibíamos y le empezamos a ministrar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Porque no se puede extender mucho la prédica. Es que siempre que nosotros le ministrábamos al pecador, o sea, cuando tú terminabas, eso lo hacíamos un fin de semana, de ministrarle y se encontraban con Jesús, la transformación era inmediata y era una cosa. Y ver a una persona que se convirtió a Jesucristo, estamos hablando de drogadictos, estamos hablando hasta de brujos y hechiceros. Gente, allá en Venezuela hay algo que se llama la santería. Gente metida en la santería que se convertían y después los santeros los querían matar, los perseguían, hasta les acuchillaban y todo. Hermanos nuestros que nosotros recibimos para predicarle la palabra. Pero nosotros ahí lo recibíamos, le presentábamos a Jesús y Dios hacía siempre cosas maravillosas. La sanidad en las personas era increíble, la liberación de las personas, todo impresionante. Y porque no es de todos la fe, hermano. Hay personas que se encuentran con Jesús pero echan para atrás. Pero cuando un pecador, por más pecador que sea, realmente se compromete con Dios, se transforma en algo hermoso, dulce, una sonrisa incomparable, un brillo en los ojos. Los más pecadores, lo que hayan sido. Tuvimos una oportunidad de predicar con un hermano pastor. Fuimos de la iglesia, fuimos a su iglesia, estaba apartada de la ciudad. Fuimos unos 5 hermanos de la iglesia de nosotros, el pastor nos invitó. Y el ministerio de él era precisamente rescatar a todas esas personas, drogadictos, prostitutas, homosexuales, todo de las cosas que más allá, los ladrones, violadores, todo eso él los rescataba. Pero es que Dios lo rescató a él de ahí, de la calle, de dormir debajo de los puentes, de hacer todo lo malo. Es espectacular esa persona, hermano. Espectacular. Hermoso. Puede haber una actividad y tú compartes habitación con él. Hermoso. Dios le dio una esposa hermosa. Tiene un ministerio hermoso. Allá fuimos. En una oportunidad ese fin de semana, recuerdo, y ahí le ministramos. Incluso yo tuve la oportunidad, yo le ministré a varias mujeres que eran prostitutas y la dueña del prostíbulo estaba ahí. Y yo le hablé ahí, en el encuentro, yo les hablaba. Les hablaba del amor de Cristo. No tenía problemas de malos pensamientos ni nada. Era una presencia de Dios, algo muy especial. Pero para el prostíbulo no voy. Porque muchas veces el cristiano puede justificarse, no, porque Dios, y entonces ¿cómo vamos a ganar a los pecadores? Entonces yo me voy a convertir a los pecadores, a hacer lo que los pecadores hacen para poderles llevar la palabra de Dios. Voy a terminar con ellos y como ellos. Tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Y por qué? Porque el diablo está suelto. Y porque Jesús no pecó, pero nosotros sí. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a ir a meter para ver si pecamos? Hay que predicarle, sí. Si le creemos a Dios, el amor de Dios es tan grande por ellos que Dios prepara las formas indicadas, como se los dije antes. Y rescata a uno y rescata a otro. ¿Qué no podemos hacer nosotros? Vivir una vida y menos dar primicias, llegar agradecido al Señor, llegar a alabar y adorar al Señor. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Si Dios ama al pecador de esta manera y ha hecho todo lo que hizo también por nosotros, eso mismo por nosotros. Sí, Dios me bendice, gracias, la bendición y todo es bello. Ajá, perfecto, pero ¿qué estás haciendo? Porque, hermano, Dios ha hecho todo eso, pero Dios también nos ha llamado en el momento que se ha manifestado para que seamos luz, para que seamos sal. Y no en vano, cuando uno le predica a los pecadores, los vemos convertidos. Y el deseo de Dios
No estoy diciendo que nosotros no lo hacemos, sino que si logramos entender cómo Dios los ama, lo vamos a hacer mejor. No estoy diciendo que no lo hacemos, señalando a nadie ni juzgando a nadie, nada de eso. Además, todos tenemos un tiempo, todos somos diferentes, algunos entendemos las cosas antes, otros después, pero la idea es caminar hacia allá, tener esa visión, ese deseo que tiene el Padre. Hermano, y cuando tú le crees a Dios, como cristianos, como cristianos podemos hacer, mira, hay 3 tipos de cristianos. Uno, nos podemos quedar juzgando, haciéndonos opiniones de los pecadores, irles a predicar y condenarlos. Hermano, ya viven en un infierno. ¿Qué le vas a hablar del infierno? Jesús, ¿cómo llegó siempre a estas personas? Amándolos. Jesús predicó el infierno, claro, pero todo tiene su tiempo y su momento. Hay que tener prudencia. Hay que dejarnos dirigir por el Señor para hacerlo de la manera correcta, ¿sabe? Un poquito de agua porque esa gripecita. Entonces no podemos ponernos como los fariseos a juzgar a los que puedan estar en pecado. Si están en pecado, bueno, Dios murió por ellos para salvarlos. Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Entonces hay cristianos, ¿verdad?, que uno puede ver que de repente lo que está haciendo es juzgando incluso a Jesucristo mismo. O sea, porque cuando juzgamos a un cristiano que nosotros no conocemos el corazón, que oye, con todo su deseo está predicándole a una persona que a lo mejor está en pecado, y ya nosotros estamos diciendo está con esta persona, y ya estamos diciendo que está buscando. Entonces, así no es, eso no es correcto, creo, o sea, por lo que estamos conversando, ¿no? Luego, desprecian y maldicen a los pecadores. Y vienen a la iglesia. ¿Eso es correcto por lo que estamos hablando? Creo que no. Luego, hay otro tipo de cristiano, que es el cristiano que le da pena, que no se atreve, que cuando el pecador viene se esconde, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y es temeroso para predicarle al pecador. Pero ¿qué me interesa a mí lo que piense la gente? Lo importante para mí es lo que Dios piensa. Dios sabe lo que estoy haciendo. Si yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, en el lugar donde Dios me puso a hacerlo, con las personas que Dios me puso a hacerlo, nada me puede robar la paz. Yo no puedo dejar que me robe la paz o dejar de hacer lo que Dios me está encomendando, porque ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quién es el que no quiere que nosotros prediquemos? ¿Cómo se llama? Bueno, pero si está el cristiano que ama, o por lo menos camina hacia allá, a amar lo que Dios ama, como Dios lo ama. El valiente, el esforzado, esa luz del mundo que no se mete debajo de una mesa que está tapada, que deja de alumbrar. Esa luz del mundo que sí oye la voz de Dios y viene a los caminos del Señor y acepta, como Jesús como hijo aceptó la propuesta del Padre, acepta la propuesta de Jesucristo, de llevar la palabra a toda criatura, a todos los pecadores. Ese cristiano que realmente lo deja todo porque sabe cómo Dios ama a esas personas, sabe el precio tan alto que Cristo pagó por él, que es el mismo que pagó por las otras personas. ¿Cómo yo no voy a hacer lo que Dios quiere que haga cuando, si Dios hizo lo que hizo por mí, lo hizo también por la otra persona que todavía no conoce a Dios y es muy pecador, pero es el mismo amor, no le ha llegado el tiempo a la otra persona? Tengo que trabajar en función de cumplir la palabra del Señor. Entonces, ese tipo de cristianos, ahí tenemos que nosotros luchar por agradar a Dios, ser de las personas que predican y que todo lo que hacen lo hacen para agradar a Dios, las que alcanzan verdaderamente todas las promesas de Dios. Es cierto que no es bueno venir solamente los domingos a la iglesia. Cierto que no es bueno hacer muchas cosas buenas durante la semana. Hay otras que también hay que hacerlas. Pero esta es clave, porque por eso
Mira, por lo que estamos hablando hoy, fue que Jesús murió para salvar al mundo. O sea, lo más importante es eso. ¿Qué vamos a esperar? Y está con nosotros, que vamos a tener miedo de predicarle a un pecador. Mira, te voy a contar algo rapidito, no te lo voy a contar cómo es porque sería largo. Febrero 2015. Venezuela es una situación muy complicada. La inseguridad es terrible. Compañeros de estudio, amigos de infancia, padres de incluso hermanos pastores que nosotros hemos discipulado, que ahora son pastores, el padre de uno de ellos. Muchas personas en medio de la delincuencia han perdido la vida. Es terrible, la gente no sale, es terrible, hermano. Y te van a atracar y te van a robar, pero el problema es que no te roban pero te tienen que dejar muerto. Muchas veces. Y entonces nosotros, en la compañía de nosotros, como cosa de seguridad, nosotros agarramos y contratamos una empresa de seguridad para que pusiera unas cámaras. Porque uno tiene que ser prudente. Dios está conmigo, pero todo lo que Dios permita que yo pueda hacer y los recursos que Dios ha puesto en medio de nosotros, yo los utilizo. ¿Por qué no, pues? Y llegaron estas personas y terminaron el trabajo ese día y yo comienzo a predicarles a ellos. Bueno, yo no me callo, yo siempre estoy predicando. Por las redes es fenomenal porque eso llega muchísimo y te facilita mucho el trabajo. Y le comienzo a decir que en Venezuela, yo le digo, mira, yo estoy tomando esta decisión por prudencia, pero el que aquí no está con Dios, hermano, está frito. Estaba el Señor con el Hijo y estaba el asistente mío, un hermanito cristiano, una persona espectacular. Cristianito espectacular, estaba conmigo. Entonces estábamos afuera del negocio, los cuatro. Yo le estoy predicando a ellos eso. ¿Sabes qué pasó? De estos que matan a la gente, de estos que roban, llegaron dos con unas pistolas así, brillantitas. Se quedan tranquilos y nos van a dar todo lo que tienen. Yo, tranquilos muchachos, ¿qué pasó? No pasa nada, le vamos a dar todo lo que ustedes quieran. Pero les voy a decir algo. Hay un camino mejor. Jesucristo los ama. Si ustedes quieren seguir ahí, háganlo. Con nosotros no van a tener problemas, porque lo que ustedes quieran, mira, las llaves de los carros aquí están, los coches estaban ahí puestecitos y había calidad, llévenselo si quieren. Las llaves del negocio están aquí, entren al negocio, llévense lo que quieran. La cartera, ¿qué es lo que necesitan? Los relojes, ¿qué necesitan? Pero hay un camino mejor, Jesucristo. Hermanos, se han mirado a la cara y han bajado la cabeza con las pistolas. Adentro estaba mi hermano, adentro estaba mi hija con el esposo, adentro estaba viendo por la vitrina, porque el negocio de nosotros tiene varias exhibiciones. En una de ellas están los escritorios de recepción. Y pues la secretaria estaba viendo que estábamos conversando con los amigos, pues con nuestros amigos ahí conversando. Eso era lo que ella veía desde adentro. No sabía lo que estaba pasando. Yo le digo, bueno, pero llévense lo que quieran, no hay problema. Solo que acuérdense de eso, porque no hay necesidad de vivir una vida, ¿entiendes? Como la pueden estar viviendo ustedes en este momento. Y ellos me preguntaron, ¿ustedes son cristianos? No me dijeron cristianos, me dijeron varones. Allá en Venezuela se usa mucho eso para decirte cristiano. ¿Ustedes son varones? Claro, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vida vamos a tener nosotros? Que vivir con el Señor. La mejor forma de vivir. Ellos se vieron y nos dijeron, quédense tranquilos, nosotros nos vamos. Ellos nos extendieron la mano y nos felicitaron. Y se fueron. Se fueron. Y los dueños de la empresa de seguridad que están con nosotros, que trabajan en una compañía de seguridad, que enfrentan delincuentes, no se podían sostener en pie. No se podían sostener en pie. No podían entrar a la oficina cuando se habían ido. Y entonces uno se acuerda de esa palabra del Señor, que cuando uno hace las cosas para agradar a Dios, el proverbio, aún a su enemigo hace que estén en paz con él. ¿Cómo funciona? No podemos dejar de creerle a Dios. Te estoy contando una de las
cosas, como son bastantes años, han pasado muchas cosas que podemos contar, pero ¿qué quiero decir? Porque doy el testimonio. Bueno, a esos pecadores tocó hablarles ahí. A mí me pasó eso. Dime a mí en este momento, mira Manuel, estos tipos van a lanzar un atraco esta noche y probablemente están pensando en matar a la gente. Vete allá con ellos para que no lo hagan. Mira por aquí. No voy a ir porque yo no voy a tentar a mi Dios. Yo no voy a tentar a mi Dios. Pero cuando me pasa cualquier situación, porque de estas situaciones ya me han pasado otras, siempre que hablas del Señor, todo sale bien. Dios los ama a ellos. Te vienen a atracar, te vienen a matar, pero Dios los ama. Y cuando ellos conocen al Señor, mira que los he visto, que se han convertido, se transforman en unas personas gigantes, hermosísimas. Yo sé que todos nosotros somos buenos y nos amamos y todo, pero hay algo importante que hay que hacer por el Señor. Porque de verdad, muchas veces vemos que hay muchos pecadores que se están yendo sin el Señor porque nos quedamos callados. Hay que darle un empujoncito a ese llamado del Señor y dejar un poco la comodidad que todos podemos sentir. Entonces, vamos a ministrar. Vamos a ministrar. Que sea el mismo Espíritu Santo el que ponga en nuestros corazones, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que nos ayude a entender este mensaje que hoy nos está dejando. Gracias, Padre. Señor, hoy es agradable reconocer estas cosas que tú nos enseñas, Señor. Y es admirable. Por más que nos cuesta entender, Señor. Por más que nos cuesta entender. Muchas veces, cosas que tú piensas que tú haces, nos damos cuenta, Señor, que eres perfecto. Te admiramos por tu misericordia, por tu fidelidad, por ese amor incomparable, por ese amor infinito. Te admiramos por ser tan bueno, Señor. Y anhelamos que sigas haciendo cosas mayores en nosotros, Señor, porque fuera de ti, una vez que te hemos conocido, nada tiene sentido, Señor. Pero tampoco queremos estar aquí que te hemos conocido y estar sin producir fruto, Señor. Queremos producir fruto y mucho fruto. Pero no podemos hacer cosas que tú nos demandas si tú no permaneces en nosotros, Señor, con nosotros. Y que en este momento que vamos a ministrar, que tú puedas hacer el trabajo tú, Señor. Que no seamos nosotros los seres humanos que hablamos para poder convencer a alguien de algo. Espíritu Santo, sé tú ministrando en este momento los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Sé tú confirmando la palabra tuya, Señor. Si algo he agregado en mi forma de pensar, de parecer, no sé, perdóname, Señor. Pero toma tú el control, corrige lo que haya que corregir. Lo importante es que sea tu voz la última palabra que llena nuestros corazones. Ayúdanos a hacer juntas. Ministra a tus pueblos.
que pueda estar solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, venimos a buscar más de ti. Necesito de ti, mi Padre. Soy pequeño nada más, dame tu paz, dejo todo para seguirte. Señor, ven. Y entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí y entra en mi casa y entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. De ti, Señor, necesito de ti, mi Padre. Soy pequeño,